Buenos días a esta concurrida sala de tantos periodistas aquí. Y hemos celebrado hoy Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid y el Grupo Parlamentario Vox ha anunciado las iniciativas que va a traer a los próximos plenos, ¿no? Este pleno, como sabrán, hemos activado una propuesta para que los padres podamos saber qué charlas y qué contenidos se da a nuestros hijos. De esto nos han escuchado hablar muchas veces, pero nosotros nunca nos cansamos de defender la libertad de los padres y defender la inocencia de nuestros niños y que no pueden ser adoctrinados en los colegios. Hoy mismo leía una entrevista en un medio de Madrid del consejero de Educación, el señor Viciana, diciendo que no se le daba ningún contenido ideológico a los niños, que no había ningún problema con los contenidos ideológicos en los niños. Yo creo que el señor Viciana tiene que reservarse una tarde para leer con calma y yo de verdad me ofrezco a reunirme con él y a enseñarle los libros que están estudiando nuestros niños en la Comunidad de Madrid. Y tenemos muchos libros donde hay contenido ideológico. Por ejemplo, mire, les he traído uno que es de quinto de primaria, que sé que en Madrid tienen nuestros niños, donde les hablan sobre la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, contribuir este hermoso sueño a esta agenda ideológica. Esto en la Comunidad de Madrid. Y luego uno pasa página y sigue por aquí y entonces le empiezan a hablar al niño sobre la identidad de género que tiene que ver con cómo tú te sientes y que puedes cambiar y que no tiene nada que ver con tu sexo. Y le explican todo lo referido a la identidad, a los nuevos patrones de conducta, nuevos modelos de familia. No sé, esto es ideología de género y la ideología de género es una ideología. Y yo creo que las ideologías tienen que estar fuera de los colegios. Entonces nosotros lo único que le pedimos a la señora Ayuso es que a los padres nos den la opción de, por una parte, estar informados. Pero informados no es que nos manden una circular y nos digan el día 5 van a hablar sobre igualdad. No. Queremos saber qué le van a dar en esa charla sobre igualdad a nuestros hijos. Queremos saber quién le va a dar esa charla. Queremos saber si le van a dar ideología de género, le van a decir que prueben a cambiar de género a ver qué tal, o les van a hablar sobre el derecho que tiene, pues el mismo derecho que tiene una mujer o un hombre a estudiar una carrera de ciencias. Queremos saber de qué les van a hablar. Queremos saber por qué les meten la Agenda 2030 a los niños en el colegio. Y nosotros vamos a hacer también una pregunta en este pleno, y es por qué en los temarios de los colegios se habla sobre dar matemáticas con perspectiva de género. Pero ¿cómo que dar matemáticas con perspectiva de género a nuestros niños? ¿Qué es esto? Nuestros hijos lo que tienen que ser es competentes en matemáticas. Saber sumar, restar, hacer integrales, derivadas, que por cierto cada vez tienen menos nivel en todo esto. Entonces no sabemos cómo van a competir con los niños del mundo entero si aquí estamos dedicados a hacer perspectiva de género en las matemáticas. ¿De verdad es necesario que a nuestros niños les den perspectiva de género en las matemáticas? ¿A esto estamos dedicados en la educación de los niños? ¿Creemos que con esto van a conseguir más competencias, más nivel, van a conseguir tener los conocimientos, que es lo que se trata en los colegios? Entonces, pues nada, tenemos a los colegios dedicados a dar ideología. Ahora se pasarán una semanita hablando sobre el 8M y sobre la mujer, pero oiga, que yo sepa, en España los hombres y las mujeres tenemos acceso a educación, por cierto, gracias a alguna como Concepción Arenal, que sí que estamos orgullosos de ellas, feministas de verdad españolas que lucharon por la educación de la mujer, y no tenemos ninguna necesidad las mujeres que nos digan que no somos tontas, que podemos estudiar ciencias. Ninguna. Podemos estudiar ciencias o no. Podemos estudiar letras o no. Accedemos a la universidad, accedemos a los trabajos, no hace falta que nos pongan por cuota como si fuéramos tontos en las consejas de administración. Entonces, basta ya de adoctrinar a nuestros niños, basta ya de decirle a las mujeres que somos víctimas, basta ya de a las mujeres intentar incentivar a que estén contra los hombres.
Basta ya de ideología en los colegios. Basta ya de hablar a los niños de la Agenda 2030. Basta ya de matemáticas con género. Basta ya, porque es que lo único que estamos consiguiendo es niños que están sometidos a la ideología y a los activistas, y resulta que los profesores se convierten en activistas ideológicos. Esto es terrible. Fuera la ideología de los colegios, y los padres, por favor, que tengamos derecho a elegir la educación de nuestros hijos y a que no les adoctrinen en los colegios. Y señor Viciana, de verdad, yo me ofrezco un día, 2, 3, con él tranquilamente a enseñarle todos los libros, porque de verdad yo estoy dispuesta a lo que sea, y Vox estamos dispuestos a lo que sea, para proteger a nuestros niños, que son los más vulnerables. Por otro lado, hemos activado una propuesta para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, si de verdad quiere ayudar a los madrileños con el gravísimo problema que tenemos de vivienda, reduzca los impuestos que hay en la Comunidad de Madrid que gravan la vivienda, que quiere decir que encarecen la vivienda. Si la señora Díaz Ayuso de verdad quiere ayudar a los madrileños, a los jóvenes, a las familias, a que puedan acceder a una vivienda, tiene una medida muy sencilla y que depende de ella, que es su competencia. No depende de Sánchez, esto depende de la señora Díaz Ayuso, que es reducir el AJD, el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava la vivienda. Cuando uno compra una vivienda y va al notario, le dan un sablazo, que depende de la señora Díaz Ayuso. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que también cuando uno va a comprar una vivienda, la señora Díaz Ayuso le grava con un impuesto en la transmisión. Instar a que se reduzca también IVA y aplicar una desgravación en el tramo autonómico del IRPF por compra de vivienda. Le he dado 4 ideas a la señora Díaz Ayuso de cosas que son de su competencia, que permiten reducir el coste que tiene una vivienda para los jóvenes, para las familias numerosas, para las personas con discapacidad y para todos los madrileños. Estábamos viendo hoy unos mapas de cómo el precio de la vivienda en casi todo Madrid está por encima del precio de referencia que nos está diciendo el Ministerio, que quiere intervenir la vivienda. Claro, Sánchez, ¿qué quiere hacer? Intervenir la vivienda. ¿Qué produce eso? Encarecimiento de la vivienda, como ya ha pasado con la ley de alquiler, que ha sido un fracaso. ¿Qué puede hacer la señora Díaz Ayuso? Hacer las políticas contrarias a lo que hace Sánchez, que es bajar impuestos. ¿No quería la señora Díaz Ayuso bajar impuestos? Nos había dicho eso en la campaña electoral, ¿no? Yo lo he escuchado, ustedes también, ¿verdad? ¿Y no tenemos un problema muy serio de vivienda en Madrid? Sí. Pues señora Díaz Ayuso, baje los impuestos de vivienda que se lleva a la Comunidad de Madrid. Es su competencia, lo puede hacer ya. Es una idea que le damos y en la que le apoyaremos si lo hace el Gobierno, y es una medida que favorecerá que puedan acceder a una vivienda muchísimas personas. Esto no vale solo bajar impuestos, hay que también liberalizar el suelo, de lo que hemos hablado infinitas veces y que yo creo que alguna vez el Gobierno también debería escucharnos con este tema, que es lo único que va a desbloquear la crisis que tenemos de oferta de vivienda. Con la medida de liberalizar el suelo y bajar impuestos, pues conseguiríamos paliar el gravísimo problema que tenemos en Madrid y que es competencia de la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso. O sea que pongámonos a trabajar. Y si tienen ustedes alguna pregunta, aquí estamos. Buenos días, señora Monasterio. Más allá de estos asuntos, quería preguntarle por cómo va el expediente que le han abierto a usted aquí en la Asamblea. El proceso desde el pasado martes sabemos que la instructora le habría trasladado ya su escrito. ¿Han presentado ustedes, va a presentar ya las alegaciones, va a pedir la prórroga del plazo? Y si nos puede adelantar en qué se van a basar esas alegaciones. Gracias. Mire, si se acuerdan el día que dijo la señora Díaz Ayuso al presidente de la Asamblea, sanciónese a Monasterio. El presidente de la Asamblea, que es del Partido Popular, ha designado, es como el árbitro, ha designado a una persona también del Partido Popular para que instruya todo el procedimiento. Y nos han mandado unas alegaciones, un pliego que estamos leyendo y contestaremos en los próximos días. Con cómo se utiliza un escaño, cómo estamos leyendo, ¿no? Todavía no sabemos muy bien. Pero vamos, ya vieron ustedes que era una decisión de la presidenta que le dio la orden al presidente de la Asamblea de Madrid que me sancionara. No sé yo, la señora Díaz Ayuso está centrada en sancionarme y no, en cambio, en proteger a los vecinos de Alcalá de Henares de la invasión que tienen de inmigración ilegal. En eso no está dedicada. Tampoco está dedicada a bajar el precio de la vivienda, eso no. Tampoco dedicada a proteger a nuestros niños en temas de educación, pero sí dedicada a sancionar a una portavoz. Yo creo que esto es muy llamativo, sobre todo con lo que está pasando en España hoy.
Pero sí, contestaremos en los próximos días cuando nos leamos el expediente hoy y les avanzaremos lo que proceda. Esto de los árbitros últimamente está complicado, ¿verdad? Buenos días, portavoz. Sí, buenos días. Hoy, si no me equivoco, comienza el juicio por el caso Campus de la Justicia. Me gustaría saber qué espera el Grupo Parlamentario Vox de ese proceso. Y también le quería preguntar por una noticia que publicamos hoy en la cadena SER, es el aumento en el gasto en telefonía móvil de la Asamblea de Madrid. En el nuevo contrato a 4 años se dispara el gasto un 56% porque de las 3 ofertas que se presentaron se excluyó a las 2 que eran más baratas y al final se terminó adjudicando a una empresa que ofrecía una oferta económica casi el doble que la anterior. Me gustaría saber si su grupo van a pedir algún tipo de explicación a la mesa por este contrato. Gracias. Gracias por la pregunta. Empezando por la última, lo que sabemos es que las demás empresas no cumplieron con el pliego estipulado. Eso es lo que sabemos. Habrá que estudiar el pliego como era y no lo tenemos en detalle nosotros, lo vamos a pedir. Pero lo que tengo claro es que ahorraríamos mucho dinero y desde luego ganarían los madrileños si tuviéramos la mitad de diputados en la Asamblea de Madrid, porque tendríamos la mitad de teléfonos, la mitad de pantallas, la mitad de gasto, con lo cual yo lo que les animo es que apoyen la iniciativa de Vox de reducir a la mitad el número de diputados, porque así gastaríamos menos, tendríamos menos gasto político, menos gasto superfluo y, por cierto, también reducir el gasto que dedica la señora Díaz Ayuso a pagar a los medios de comunicación, 27 millones de euros. 27 millones de euros se dice pronto, que podía estar dedicado a acceso a la vivienda para nuestros jóvenes, para las familias numerosas. 27 millones de euros para pagar mejor a los médicos, 27 millones de euros para pagar mejor a los profesores, 27 millones de euros para acabar la M50 y que no tuvieran unos atascos terribles los madrileños, que eso también lo puede hacer la señora Díaz Ayuso, pero en vez de eso estamos en el gasto político. Entonces, menos teléfonos con menos diputados. Y miren ustedes el pliego. Esta oferta fue la única que cumplía con el pliego, o eso tenemos, esa información. Tenemos respecto a la Campus de la Justicia. Yo, de verdad, como es un tema judicial, no voy a entrar ahí hasta que acabe, pero sí lo que deseo es que el nuevo Campus de la Justicia esté correctamente tramitado todo, que haya un proyecto de ejecución riguroso, unas partidas y unas mediciones bien detalladas, unas certificaciones correctas para que así sepamos bien cada euro de los madrileños dónde va. Es un proyecto importantísimo, una inversión importantísima que va a ayudar a que nuestro sistema judicial esté más concentrado y que sea más práctico para todos los madrileños y también para los trabajadores de la justicia, pero lo que queremos es rigor y control. Claro, poco control vamos a tener si resulta que en la Asamblea de Madrid no nos dejan hacer preguntas en la Comisión de Control para el tema de contrataciones. Entonces, si nosotros queremos saber cómo son, por ejemplo, el proyecto y los contratos de las constructoras, pero no podemos preguntar, porque aquí en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones no nos dejan preguntar, pues difícilmente vamos a poder hacer ese trabajo. Entonces, volvemos a lo que llevamos diciendo muchas semanas. ¿Qué está pasando en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid, donde no nos dejan preguntar sobre contratos, por ejemplo, como el del Campus de la Justicia? Los madrileños tienen derecho a saber dónde va su dinero. Los madrileños tienen derecho a saber si se aplica con rigor. Los madrileños tienen derecho a lo que tanto les cuesta ganar con el sudor de su frente todos los meses, saber que se utiliza bien. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular con mayoría absoluta, elimina los controles sobre el dinero de los madrileños, nunca podremos saber qué está pasando ahí. Y yo creo que estamos viendo en el Gobierno de la Nación ejemplos claros de cuando no hay controles, qué es lo que pasa. Entonces nosotros no queremos que eso ocurra. Y para eso, pues tenemos que tener controles. Y yo animaría al Gobierno de la señora Díaz Ayuso a que permita preguntar sobre los contratos. Nos iría mejor a todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer algunas preguntas a este respecto de la Comisión de Control de las Contrataciones. ¿Ha habido algún avance en cuanto a la sustitución de la presidenta, que era de su grupo y dimitió? También le quería preguntar si en la Junta de Portavoces se ha establecido algún cambio en relación a la ausencia de la presidenta Ayuso el próximo jueves por agenda. ¿Va a haber sesión de control? ¿La va a ejercer
el consejero de Presidencia, que han decidido ustedes. Y también, si me permite, el viernes ustedes ya ratificaron su decisión de no apoyar la propuesta del PSOE de Comisión de Investigación sobre Residencias y tampoco la de Más Madrid, que quedó de momento tumbada en la mesa, sobre Comisión de Investigación sobre mascarilla, para entendernos. ¿A qué se deben esas negativas? Gracias. Gracias por las preguntas, Pepe. Empezando por el final. Ustedes recuerdan que en noviembre del 21 Vox fue quien propuso y gracias a la propuesta de Vox se celebró un monográfico sobre contratación. No fue una propuesta del Gobierno. El Gobierno no quería ese monográfico. De hecho, se nos criticó muchísimo ese monográfico. Y trajimos a este pleno 5.000 contratos. Que ahora veo algún artículo del Gobierno presumiendo de ese monográfico. No querían hacerlo. Lo trajo Vox. Entonces, lo que yo no entiendo es desde ese monográfico que hizo Vox, donde además Más Madrid y el PSOE pudieron hacer preguntas, hasta hoy, del 2021 hasta el 2023, ¿por qué no han traído las comisiones que traen ahora sobre contratación de mascarillas sobre residencias? ¿Qué pasa? ¿Que porque salta ahora el caso Ábalos atacamos a la señora Díaz Ayuso? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Tienen una información que no tengamos nosotros que haga que ahora tengan que preguntar todo eso? Nosotros no vemos que exista esa información adicional. Si la hubiese en el futuro, por supuesto, los primeros que pediríamos un monográfico, una comisión, seríamos nosotros. Lo que creemos es que la izquierda va solo a revanchismo contra la señora Díaz Ayuso y nosotros no vamos a apoyar el revanchismo de la izquierda en ningún caso. Lo que sí apoyamos es el rigor. Por eso hace 2 años pedimos el monográfico sobre contratación del COVID. Aquí, en la Asamblea de Madrid, cuando los demás estaban hablando de otra cosa. Con lo cual yo insto a todos los periodistas a que miren ese pleno, donde llevamos pues contratos de mascarillas a, si no me equivoco, a 10,18 euros por mascarilla aquí en la Comunidad de Madrid. 10,18 por mascarilla y aquí Más Madrid no dijo nada. Entonces, bueno, pues no lo vamos a apoyar. Nos parece revanchismo. Respecto a la dimisión de la presidenta de la Comisión de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, lo que pasa es que los demás grupos de oposición tampoco quieren ser presidentes, porque si no les dejan preguntar, ¿para qué quieres ser presidente? ¿Qué vas a presidir? Una comisión que han hecho que no sirva para nada, porque te han puesto unas reglas para no preguntar. Entonces, lo que yo insto y lo que yo pido al presidente de la Asamblea es que establezca unas reglas de juego que nos permita preguntar. Porque si no, esa comisión no tiene sentido. Si no podemos preguntar por contratos, ¿para qué sirve? Y por último, respecto al viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la cercenación de los derechos de los diputados a preguntar y controlar al Gobierno. Nosotros en la Junta de Portavoces, y hoy nos hemos vuelto a quejar, hemos dicho que nos parece mal que, porque la presidenta Díaz Ayuso vaya a un acto del Partido Popular en Europa, no se nos deje preguntar al Gobierno a otro miembro del Gobierno. ¿Se va todo el Gobierno de viaje? No. ¿El Gobierno sigue funcionando esta semana en la Comunidad de Madrid? Sí. ¿Por qué no podemos preguntar al Gobierno? ¿Alguien lo entiende? Yo no lo entiendo. Entonces, es un derecho de los grupos parlamentarios. Entonces, si la señora Díaz Ayuso no está, pues que nos conteste el consejero que designe, nos parece bien. Pero lo que no vale es que anulen la pregunta. O sea, es como si no hubiera Gobierno cuando se va la presidenta. Que yo sepa, la presidenta tiene otros miembros del Gobierno, ¿o no? ¿O es que no se atreve a que contesten las preguntas si no está ella? Que yo sepa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está al pairo cuando la presidenta se va de viaje a un acto de partido del Partido Popular. Tendrá que ser controlado igual, ¿no? Entonces, no sé, también esos viajes, yo entiendo que a veces surge un viaje que coincide justamente, bueno, pues que conteste otro consejero, es lo lógico, pero no que nos dejen sin preguntas. Aquí lo que parece es que nos quieren dejar mudos a los portavoces, no quieren que preguntemos nada, y esto es lo malo de la mayoría absoluta, que al final a veces pues uno se equivoca, lo que es una mayoría absoluta con
con lo que es el derecho de los madrileños a saber, a controlar al gobierno y a votar las iniciativas, que siguen teniendo derecho, y sus representantes son los grupos parlamentarios que estamos aquí votados, por cierto. Gracias. Sí, perdona, a raíz de esta pregunta, Sí. ¿qué es lo que ha ocurrido entonces en la Junta? En la Junta? ¿Se suspende toda la sesión de control o tan solo las preguntas que estaban previstas para la señora Ayuso, que ya habían pasado calificación, son las que no pueden realizarse? Claro, por ejemplo, miren, le contesto, el Grupo Parlamentario Vox tiene derecho a 2 preguntas por pleno. Y entonces, como la señora Ayuso se va de viaje a un acto del Partido Popular, nos quedamos con una sola pregunta. ¿Por qué? Al gobierno. ¿Por qué? Eso es un derecho de los grupos parlamentarios. Tener 2 preguntas por pleno. Si no está la presidenta, pues designen a alguien que conteste la pregunta. Tampoco es tan complicado. Y yo lo que creo es que cuando la señora Díaz Ayuso se va a un acto del partido, no puede ser que el gobierno no se le pueda preguntar. Porque que yo sepa, tiene otros miembros el gobierno. Que yo sepa, hay gobierno en la Comunidad de Madrid cuando se va la señora Díaz Ayuso. No paramos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema serio. Que aquí se hacen cosas singulares. Este fue el único parlamento que cerró 62 días, cerró a cal y canto con el COVID. Cerró. No se podían hacer preguntas, no se podía. Imagínese qué hace eso Sánchez, la que se organiza. Le hubiéramos llamado dictador. 62 días cerrados este Parlamento. Se va la señora Díaz Ayuso de viaje. Ya no hay preguntas. ¿Qué es esto? Y además a un acto del partido. Y además con lo que tenemos en política nacional estas semanas. Bastante complicado lo que está pasando. Pero bueno, eso ya son decisiones de la presidenta. Yo, si hubiera sido presidente, desde luego no me hubiera ido esta semana a un acto del partido. Las cosas están muy grave lo que está pasando en el gobierno de la nación. Yo creo que hay que estar aquí. Pero bueno, quitando eso que es una opinión personal, lo que creo es que no se puede cercenar el derecho de los diputados a hacer preguntas a un gobierno, porque que yo sepa que viaje la presidenta no quiere decir que todo el gobierno se vaya de viaje. Con lo cual, aquí hay que contestar preguntas todas las semanas y cumplir rigurosamente con lo que es un derecho de los madrileños a estar informados sobre lo que hace su gobierno. Ni nada más. Gracias. ¿Queréis el libro de adoctrinamiento de niños para dárselo al señor Viciana? Os va a entretener. Agenda 2030, identidad de género, matemáticas con perspectiva de género, porcentajes enseñados con género. Es brutal. Problemas de matemáticas con género. Los niños no saben lo que es una integral o una derivada, pero saben lo que es el género, la Agenda 2030, toda esta ideología y adoctrinamiento que les dan desde la Comunidad de Madrid también. Es tremendo, ¿eh? Esto es brutal. Menos ideología y más conocimiento, que nos llevaría a una sociedad mucho mejor. Muchas gracias.